todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y con esta frase hoy tengo el gusto de poder exponer el siguiente tema: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me presento con ustedes, soy el maestro Emanuel Herrera Pineda, y esto es parte de las actividades dentro del marco del doctorado en Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que ha sido descrito como la Carta Magna de la Humanidad, aunque ahora es un pilar fundamental del derecho internacional. Su génesis estuvo profundamente marcada por siglos de evolución cultural, filosófica y política, así como por tragedias bélicas que pusieron en evidencia las peores formas de opresión y violencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sintetiza las aspiraciones humanas universales, pero también refleja los dilemas y desafíos inherentes a la diversidad ideológica, cultural y política del mundo. La idea de los derechos humanos no es un concepto moderno, sino que tiene raíces en las antiguas civilizaciones. En la antigua Grecia, los estoicos plantearon que todos los seres humanos compartían una dignidad innata, basada en su capacidad para razonar. Este pensamiento influyó en el derecho natural romano, que consideraba ciertas normas como universales e inmutables, independientemente del estatus social o de la ciudadanía. El cristianismo amplió estas nociones al introducir la idea de que todos los seres humanos eran iguales ante la mirada de Dios. Y aunque esta igualdad teológica no siempre se reflejaba en las estructuras sociales, sentó las bases para los debates posteriores sobre la dignidad humana y los derechos inherentes al individuo. En Asia, las tradiciones confucianas y budistas también enfatizaron el respeto por la vida humana, la armonía social y la compasión. Estas enseñanzas contribuyeron a una comprensión global de la ética y la justicia que, aunque varía en su expresión, converge en el reconocimiento de la dignidad humana como un valor esencial. Las bases para los derechos humanos modernos se encuentran en las revoluciones y los movimientos sociales que ocurrieron a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, especialmente en Europa y América. Durante el periodo llamado la Ilustración, el filósofo inglés John Locke fue uno de los principales teóricos de los derechos naturales, sugiriendo que los individuos tienen derechos inherentes a la vida, la libertad y la propiedad. Sus ideas influyeron en la Revolución Americana y en la teoría política de derechos. El Barón de Montesquieu establece que su pensamiento debe de ser enmarcado dentro del espíritu crítico, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de la libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico. Y Jean-Jacques Rousseau manifiesta que la idea de la soberanía popular y la igualdad ante la ley en su obra El contrato social, la cual influyó profundamente en el pensamiento político posterior. Las ideas de estos pensadores se materializaron en movimientos revolucionarios, tales como la Revolución Francesa, que consagró los principios de libertad, igualdad y fraternidad en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, así como también en la Revolución Americana y en la teoría política de derechos. Ahora bien, como lo hemos expresado, la Declaración Universal no surgió en un vacío histórico. Documentos como el que suscribió Ciro el Grande marcó un parteaguas tras conquistar Babilonia, el cual anunció que todos los esclavos podían tomar su libertad y que eran libres de elegir su religión. Posteriormente se documentaron sus palabras en una tablilla que fue conocida como el Cilindro de Ciro, también la Carta Magna de 1215, que limitó el poder absoluto del rey inglés, el cual estableció principios básicos de justicia y debido proceso. También se encuentra la Petición de los Derechos en 1628 en Inglaterra, la cual reafirmó los derechos fundamentales frente al abuso del poder de la monarquía, y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, que proclamó que todos los hombres son creados iguales, aunque su aplicación fue limitada a hombres blancos propietarios. La igualdad y el derecho a la autodeterminación sentaron bases fundamentales para las ideas modernas de derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el cual es un texto universalista que influyó en los movimientos por los derechos civiles en Europa y América Latina. Como hemos visto, estos documentos reflejan avances significativos
pero también las limitaciones de su época, al excluir a mujeres, esclavos y poblaciones indígenas, mostrando que los derechos humanos seguían siendo una aspiración incompleta. Asimismo, la revolución industrial del siglo XVIII transformó las sociedades al introducir nuevas tecnologías y sistemas de producción. Sin embargo, estas innovaciones trajeron consigo la explotación laboral, condiciones de trabajo inhumanas y la creciente desigualdad entre clases sociales. Este contexto impulsó las primeras leyes sociales en Europa y la consolidación de los derechos económicos y sociales como parte integral del debate sobre los derechos humanos. Asimismo, la expansión colonial europea durante los siglos XIX y XX llevó a la explotación y subyugación de millones de personas en África, Asia y América Latina. Justificaron su dominación con discursos de civilización mientras explotaban los recursos y oprimían a las poblaciones locales. Los movimientos obreros surgieron como respuesta a estas injusticias, exigiendo derechos laborales básicos como jornadas laborales de 8 horas, salarios justos y condiciones seguras. En Inglaterra, el movimiento cartista de mediados del siglo XIX impulsó reformas políticas y sociales, sentando las bases para el reconocimiento de los derechos sociales como parte integral de los derechos humanos. El impacto del colonialismo fue devastador, pero también dio lugar a movimientos de resistencia anticoloniales. Líderes como Mahatma Gandhi en la India y movimientos independentistas en África promovieron el derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados, un principio que sería incluido en la Carta de las Naciones Unidas y reconocido como un derecho humano fundamental. Como hemos visto, estos movimientos influyeron en la concepción de los derechos humanos como una herramienta para combatir la opresión y promover la justicia global. Los aspectos económicos globales han tenido cierta repercusión dentro de los derechos humanos actuales. La Gran Depresión de 1929 dejó a millones de personas sin empleo y sumidas en la absoluta pobreza, lo que evidenció la necesidad de proteger los derechos económicos, como el acceso a la educación, el trabajo, la vivienda y sobre todo la seguridad social. Esta crisis influyó en el pensamiento de la época y llevó a una mayor aceptación de los derechos económicos y sociales como componentes esenciales de la dignidad humana. Cabe resaltar que los conflictos bélicos globales son los que más han generado impacto en los derechos humanos. Por ejemplo, el primer convenio de Ginebra existió para aliviar la suerte de las condiciones de los heridos de los ejércitos en campaña. Es uno de los 4 tratados internacionales de los convenios de Ginebra, la base sobre la que descansan las normas del derecho internacional para la protección de las víctimas durante los conflictos armados. Esta fue adoptada por primera vez en 1864, pero se ha actualizado de manera significativa en 1906, 1929 y 1949. Está inextricablemente ligado al Comité Internacional de la Cruz Roja, que a su vez es el instigador de la creación y de hacer cumplir los artículos de esas convenciones. El movimiento por un conjunto internacional de las leyes para regir el tratamiento y la atención de los heridos y prisioneros de guerra comenzó cuando el activista de socorro Henry Dunant fue testigo de la batalla de Solferino en 1859, combate entre los ejércitos de los franceses piamonteses y el ejército austriaco en el norte de Italia. El posterior sufrimiento de los 40.000 soldados heridos que quedaron derramados en el campo de batalla debido a la falta de instalaciones, personal y treguas para darles la asistencia médica motivó a Dunant a entrar en acción. Al regresar a Ginebra, Dunant publicó sus experiencias en algo llamado Un souvenir de Solferino, y a través de su membresía en la Sociedad de Ginebra para el Bienestar Público, instó a convocar a una conferencia internacional, ayudando después a crear el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. El 22 de agosto de 1864, varios países europeos se congregaron en Ginebra, Suiza, donde se firmó el primer convenio de Ginebra, suscrito por el Gran Ducado de Baden, Hesse-Darmstadt, el Reino de Prusia y el Reino de Württemberg, los cuales hoy conforman Alemania, el Reino de Bélgica, Dinamarca, el Imperio francés, el Reino de Italia, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Portugal,
el Reino de España, la Confederación Suiza y posteriormente Noruega y Suecia. No solo fue el primero, sino que fue también el más básico, y su fuerza obligatoria deriva desde el consentimiento implícito de los estados que lo han aceptado y aplicado en la realización de sus operaciones militares. Este primer esfuerzo previene solo para la inmunidad de captura y destrucción de todos los centros para el tratamiento de soldados heridos y enfermos, la recepción y tratamiento médico imparcial de todos los combatientes heridos o enfermos, la protección de los civiles que presta ayuda a los heridos y, por último, el reconocimiento del símbolo de la Cruz Roja como medio de identificación de personas y equipos cubiertos por el acuerdo. A pesar de sus mandatos básicos, fue un éxito en la rápida ejecución de importantes reformas. Fue adoptada por primera vez en 1864 debido a las ambigüedades significativas de ciertos términos y conceptos en los artículos y más aún a la rápida evolución de la guerra y a la tecnología militar. Esto obligó a que los artículos originales tuvieran que ser revisados y ampliados en gran parte en el Segundo Convenio de Ginebra en 1906 y en el Convenio de La Haya de 1899, que amplió los artículos a la guerra marítima. Fue actualizado en 1929 y posteriormente en 1949, cuando se hicieron pequeñas modificaciones al mismo. La Primera Guerra Mundial, también llamada anteriormente la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa. Este empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Se vieron involucradas en ellas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por el otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano, Reino de Bulgaria, se unieron a las potencias centrales. Posteriormente, tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París el 28 de junio de 1919, los países aliados firmaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. El Tratado de Versalles de 1919 y la creación de la Sociedad de las Naciones fueron intentos de establecer un orden internacional basado en la cooperación y la paz. Aunque se lograron ciertos avances en la protección de las minorías, la falta de mecanismos eficaces y la exclusión de potencias claves como Estados Unidos limitaron su impacto. Como vemos, la devastación de la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de un cambio en la cooperación internacional, aunque la creación de la Sociedad de Naciones buscó establecer un marco para la paz global, fracasó en su objetivo principal debido a la falta de participación de países clave y su incapacidad para prevenir conflictos y proteger a las mismas minorías. Posteriormente hubo una Segunda Guerra Mundial, el cual fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas también en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por el otro. Fue la mayor contienda bélica en la historia de la humanidad, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, entre ellos el Holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto bélico de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Los horrores del Holocausto, que incluyeron la sistemática persecución y exterminio de millones de personas,
dejaron en evidencia la necesidad de establecer normas universales que protegieran la dignidad y los derechos humanos. Las atrocidades cometidas por regímenes totalitarios como la Alemania nazi y la dictadura militar japonesa motivaron un consenso global sobre la importancia de prevenir futuros crímenes contra la humanidad. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, estableció como uno de sus propósitos fundamentales promover el respeto universal de los derechos humanos. La Carta de la ONU incluyó un llamado explícito a la promoción del respeto universal por los derechos y libertades fundamentales, sentando las bases para la posterior elaboración de la Declaración Universal. Bajo el liderazgo de la señora Eleanor Roosevelt, René Cassin y otros expertos, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU trabajó para elaborar un documento que reflejara los valores universales, pero también las particularidades culturales e ideológicas de sus Estados miembros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue redactada en un contexto en el que se buscaba evitar la repetición de los abusos y atrocidades ocurridos durante la guerra. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por unanimidad el 10 de diciembre de 1948 en París. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó 30 artículos que reconocen derechos fundamentales de todas las personas, tales como los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la libertad de expresión y a la protección contra la tortura y el trato inhumano, entre otros. Los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales establece el derecho al trabajo, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Los derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación y a la participación en la vida política y cultural. Vemos principios clave como la universalidad de los derechos, la indivisibilidad de los derechos civiles y económicos, la igualdad y no discriminación. Aunque inicialmente carecía de fuerza legal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos inspiró numerosos tratados, constituciones nacionales y movimientos de derechos civiles en las décadas posteriores. En resumen, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el producto de siglos de pensamiento filosófico, luchas sociales y la experiencia de los horrores de la guerra, lo que la convierte en un hito en la historia de la humanidad y un referente moral y legal para la protección de la dignidad humana. Y aunque su implementación enfrenta retos continuos, su importancia como faro de justicia y equidad universal permanece intacta, recordándonos la necesidad de proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas. Agradezco a mis apreciables compañeros del primer cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y a nuestro mentor en este camino lleno de aprendizaje, al doctor Guillermo Robles Nucamendi. Deseo tengan todos una buena tarde.